Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 12. Escribe así el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En esta ocasión, y por causa de Yadira, el testimonio que nos va a dar después, mis palabras quizá sean principalmente para ella, pero por supuesto es una excusa para hablaros a todos vosotros. Entonces, lo que yo pueda preguntarle a ella es lo que yo quiero preguntaros a vosotros, porque ya me lo he preguntado a mí y seguramente muchas veces. La cuestión, para comenzar, es esta. ¿Qué es ser cristiano? Porque ahora vamos a dar testimonio por medio de las aguas diciendo que una ya es cristiana. ¿Y eso qué significa? Y para aquellos que entre nosotros aún, por si acaso, no lo sabe, o que nos puedan seguir por otros medios, la pregunta es crucial. En más de una ocasión nos encontramos con personas que dicen ser cristianos, pero no vemos ninguna luz de que sean realmente cristianos. Y aun cuando lo puedan mostrar y señalar de algunas formas, siempre en esas ocasiones nos queda una duda. Hay en las Escrituras diferentes definiciones de lo que es ser cristiano, pero no hay ninguna señal en las Escrituras que nos diga que para ser cristiano uno se puede conformar con la mera apariencia. El hecho de que podamos estar entre cristianos o que podamos imitar la vida y contexto de los cristianos o que podamos incluso ser parte de un contexto como este de cristianos o que llevemos un lenguaje cristiano, no nos hace ser cristianos. Y eso lo tenemos que eliminar porque la Escritura no nos lo permite. Si alguno piensa que es cristiano porque viene de familia cristiana o se ha educado en un contexto cristiano, posiblemente se está engañando porque no nos da evidencias la Escritura de que esas personas puedan ser cristianas. Hacer ciertas cosas externas, como estar aquí en esta tarde, no te hace ser cristiano. Y aun cuando tú cantes las canciones hermosas que podamos cantar o leer el libro, la Biblia, no nos hace ser cristianos. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Y cuando vamos a la Escritura nos encontramos con diferentes definiciones que nos dice o que nos muestran, no solamente por lo que la palabra, sino dentro de su contexto, del significado de esas palabras, lo que puede ser cristiano. Yo solamente tengo aquí algunas puestas en mi lista.
Ser cristiano, como sabemos, implicaría un cambio radical cuando el apóstol Pablo, los apóstoles, los discípulos iban llevando el Evangelio y la gente aceptaba, comprendía y hacía suyo el Evangelio. Veíamos que había un cambio en sus vidas, que entonces los escritores de la Biblia lo definen de diferentes formas. Por ejemplo, nos dice y nos repite constantemente en los Evangelios que ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Es decir, alguien que aprende o escucha al Señor Jesucristo, en este caso con las palabras. Un contexto muy similar es de ser seguidores del Señor Jesucristo. Podemos encontrarlo de manera repetitiva en los Evangelios. Esta mañana, por ejemplo, veíamos cuando se nos exponía la palabra ese sígueme, y por tanto veíamos que ser discípulo es seguir al Señor Jesucristo. Donde tú vayas, yo voy. Lo que tú me mandes, yo hago. Quiero escuchar tu voz y quiero obedecerla. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Eso significa ser cristiano. Ser cristiano, si alguno de aquí se está diciendo, Yadira, si tú estás diciendo que eres cristiana, ser cristiana significa ser discípula y ser seguidora del Señor Jesucristo. Pero hay más. Nos dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, se nos repite varias veces acerca de los del camino. Y se nos habla mucho acerca del camino. El camino, quizá en esos textos del libro de Hechos, se nos está señalando seguidores de una doctrina de manera concreta, pero no solamente de la doctrina, sino de la persona. Porque nos recuerda, como en el Evangelio de Juan, se nos dice, o nos dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino. Así que ser cristiano es caminar en el Señor Jesucristo. Es llevar el nombre, la persona del Señor Jesucristo a lo largo de nuestras vidas. Si Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ser cristiano significa que queremos llegar al Padre por el único camino que se ha establecido, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay opción para otros caminos, otras fórmulas u otras formas de vivir. También las Escrituras nos dice que ser cristiano es ser creyentes, o de otra definición, ser fieles. Cuando hablamos de ser creyentes, no es simplemente que tengamos una idea en la mente, algo intelectual, sino una idea en la cual confiamos y nos rendimos, que es lo que nos habla de ser fieles y ser fieles a la obra, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 6 y en otros lugares. También ser cristianos significa que nosotros somos santos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, dice a todos los santos que. Y no está hablando de aquellos que son buenos en el contexto que hoy se tiene, sino aquellos que han sido santificados, apartados, y que por tanto hay una distinción y una dedicación, un compromiso e implicación en las cosas divinas o espirituales o del Señor. Esto significa ser santos. No es que nosotros seamos gente sin pecado, que no nos caigamos, que no nos confrontemos con los problemas del mundo que nos rodea. Muchas veces nos manchamos, pero queremos esforzarnos en parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Esto significa ser cristianos. Y también se nos habla de otra definición. Cada una de ellas le podíamos dedicar muchísimo tiempo. Ser cristiano significa ser testigos. Lo que hemos visto y lo que hemos oído es lo que a vosotros os comunicamos. Entonces, ser cristiano es que hemos tenido una experiencia, un encuentro con Cristo, un cambio en nuestra naturaleza espiritual, una esperanza que antes no teníamos y que la queremos comunicar. No hay cristianos, no puede haber cristianos silenciosos, no puede haber cristianos mudos, no puede haber cristianos en clausura. Los cristianos tienen que venir y tienen que dar una vida pública y en todo contexto y en toda circunstancia. Eso significa ser testigos. Así que esta es mi lista. Podríamos encontrar más términos que definen lo que es ser cristiano,
Pero no es de esto de los que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de un término que hemos leído aquí en el versículo 17. Volvemos a leerlo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, uno es, podríamos decir. Ya no hay dos, ya es uno, como podría decir algunas traducciones o de algunos textos originales. Ser cristiano, a partir de este versículo 17 y en el contexto que nos está tratando, que no vamos a ir en cada una de esas líneas que Pablo está trayendo, es que estamos unidos en espíritu a nuestro Señor Jesucristo. Así que en el momento público que lo estamos diciendo, en este caso en Yadira, como cualquiera de nosotros que ha sido bautizado y que públicamente está diciendo, entre otras muchas cosas, por supuesto, que nuestro espíritu, nuestro interior, nuestra alma, nuestra persona está unida al Señor Jesucristo. Eso significa, entre otras muchas cosas, ser cristiano. Gruden, en sus comentarios, un comentarista de las Escrituras o de teología, nos habla de una manera muy extensa y nos divide, y yo quisiera que lo pudiéramos ver entre nosotros. Estar unidos a Cristo es estar con Cristo, es que nosotros estemos en Cristo, que Cristo esté con nosotros, eso significa ser cristianos, y que lo que vivimos y hacemos es para Cristo. Fijaros todo lo que es y todo lo que implica. No es que podamos tener un propósito principal, que es el Señor Jesucristo, sino que quizá deberíamos decir que nuestro único propósito en esta vida es el Señor Jesucristo. Hemos sido salvos por Él y por tanto vivimos para Él. Esto es estar unido al Señor Jesucristo. Comunión. La comunión con Él a lo largo de toda nuestra vida. Lo que pudimos ver es que el primer paso lo dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo e hizo que nuestros pecados, tus pecados, Yadira, fueran tomados por Él, y Él mismo dijo, me pongo en tu lugar y muero en la cruz por tus pecados. No podemos imaginar mayor unión que arrancar la culpa que nosotros teníamos para ponerla en la cruz con el Señor Jesucristo. Esto significa la unión. Y la unión va más allá cuando dice que Él es perfecto y santo, sin mancha, que puede estar con el Padre como lo estuvo toda la eternidad, y esa justicia ahora te la da y la pone en ti para que tú puedas estar sin pecado, sin ofensa, sin culpa delante de Dios. Esto significa estar unido con Cristo. Y esto lo ha hecho el Señor Jesucristo por pura voluntad, porque Él así lo ha querido en cierto momento y de cierta forma. Pero va más allá. Es no solamente que Cristo sea nuestro representante, sino que ahora, en el momento mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo lo que hizo por nosotros, ahora nosotros vivamos en representación suya. Es decir, que en cada instante y en cada momento, de cada forma, nosotros ahora tenemos que representar a nuestro Señor Jesucristo. Allá donde vayamos, en las conversaciones que nos impliquemos, en los asuntos que tratemos en este mundo, no podemos olvidar ni un solo instante de quién somos y a quién nos debemos. Nuestra unión es tal que no lo podemos dejar encerrado en cierto lugar. Como podamos decir, voy a apartar en este momento, en esta área de mi vida, al Señor Jesucristo, porque ahora voy a vivir mi vida. Ya no podemos hacer eso. Ahora lo que se nos está diciendo es, si Cristo lo ha hecho todo por completo para ti, en esa unión mística o íntima, ahora tú tienes que estar dispuesto a ser como nuestro Señor Jesucristo y a ser su embajador en toda hora y en toda circunstancia. Lo miramos de esta forma
y quiero que así lo veáis vosotros. Ser cristiano significa ser uno con Él, en todo momento. Tus obras, como hemos dicho, tus pecados te han sido quitados, han pasado a Él, y lo suyo, la justicia, ha pasado a ti. ¿Cómo lo ves esto en tu vida? Mira que no estamos diciendo hago, digo, me muevo, asisto a ciertas cosas en ciertos lugares. No, lo que estamos diciendo es que ha habido una transformación de tal manera, en tal forma, que ya somos uno con Él. Esto lo vemos de una manera muy clara en lo que es la vida de matrimonial. Nuestro Señor Jesucristo, la Escritura, desde el Génesis, nos dice que ya somos una sola carne. Ya no puede haber separación. Si la hay, es una aberración de parte de Dios. Solamente la muerte nos podría separar. Nuestra unión con Cristo tiene ese mismo significado, ese mismo sentido. Ya somos uno. El matrimonio, hombre, tú no puedes ir a los lugares que antes posiblemente podías asistir. Y no puedes tener las amistades fuera de amistades que no puedas tener con tu esposa. No puede haber ningún tipo de infidelidad. Eso se llamaría un adulterio espiritual. Con nuestro Señor Jesucristo, en el momento que decimos que Él es el Señor y Él es el Salvador, ya no hay término. Ahora ya somos uno. No te veas como dos. El Señor conmigo y está a mi lado. No, te tienes que ver en primer lugar como uno. De tal manera solidificados y unidos que ya nada ni nadie pueda o deba apartarte. Ser uno en Cristo y esa unidad que nos dice este versículo 17 implica que tenemos que sentirle a Él y tenemos que llegar a sentir lo que Él siente. A veces eso nos puede parecer tan imposible, pero hay un refrán español, los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Esta es la unidad, la intimidad que tenemos con el Señor Jesucristo, que podemos llegar, debemos de llegar a saber qué es lo que Él siente y sentir lo que Él siente. A veces en el matrimonio se puede llegar y decir que la esposa se adelanta a los pensamientos del marido, porque lo conozco. Y antes de que uno pueda expresarse, la esposa ya sabe lo que uno está pensando. Y también por el otro lado. Esta es el poder y la influencia de cuando dos están juntos de manera constante. Y entonces yo pregunto, ¿es esto así en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes? Es decir, no es únicamente que tú puedas sentir cosas acerca de Cristo, que te emocionen ciertos versículos de las Escrituras, sino, ¿sientes a Cristo en tu vida? ¿Lo puedes sentir en tu corazón, en tus pensamientos? ¿Puedes darte cuenta de que en realidad Cristo está a tu lado en todo momento? Y no solamente eso, sino que pueda llegar hasta ciertas circunstancias donde puedas decir que ya no soy yo, mas Cristo que vive en mí. Estas son palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Podemos decir esto? Esto es lo que significa ser cristiano y significa la unión perfecta y completa con el Señor Jesucristo. Ya no siento yo las cosas que antes sentía, ya no me gustan las cosas que antes me gustaban, no me siento cómodo en las circunstancias que antes tenía. Yo lo que quiero es estar con mi Señor, quiero sentir al Señor, quiero agradarle a Él en todo momento y en toda circunstancia. Que pueda sentirle a mi lado y que pueda sentir lo que Él siente. ¿Cómo se emocionaba el Señor Jesucristo? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su actitud? A lo largo de los evangelios que podamos ver y que tengamos que decir nosotros, ¿soy yo así? ¿Voy yo cambiando de tal forma? ¿Me estoy transformando para que de alguna forma la gente ya no me vea a mí, sino la imagen del Señor Jesucristo en mí,
en todo momento y en toda circunstancia? Podríamos llegar, este es nuestro reto, Yadira, debemos de llegar a sentir, experimentar las mismas emociones que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos la misma pasión que tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos gozamos con las mismas cosas que se gozaba el Señor Jesucristo? Esto es, como creyentes, lo que nosotros deberíamos de buscar. Un cristiano es aquel que está de tal manera en comunión, comunicación, unión con el Señor Jesucristo, que solamente podemos sentir o queremos sentir lo que el Señor siente y buscar lo que Él buscaba. Es más, de tal manera tenemos que ir creciendo. Nos dice también que deberíamos de llegar a ser como Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, y que la mayoría de vosotros conoce, Pablo lo dice así: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Vamos a ver, es que nosotros los creyentes tenemos que ser tan apasionados de nuestro enamorado. Estamos tan convencidos de que la mayor belleza en este mundo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. La imagen más gloriosa que podemos poner delante de nuestros ojos no es el espejo donde yo me miro, sino la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que yo me pueda levantar cada mañana y pueda caminar a lo largo del día y tenga mis pensamientos por la noche con el deseo de ser igual a Él. Ya sabemos que esto es una cosa imposible, que nunca podremos llegar en este mundo a parecernos ni siquiera en significancia ante Él o como Él es, pero este debe de ser nuestro esfuerzo constante a lo largo de todas nuestras vidas. Ser como Él. Imitarle. Algunos nos levantamos y pensamos que quisiéramos ser como ese modelo. A veces uno, como yo, y tengo que confesar esto, digo, tendría que ser como Richard Gere, que le gusta mucho a mi mujer. Pero por mucho que me esfuerce, no hay manera. Hay cosas que no puede uno llegar a ser como ese gran actor, esos famosos, maduros. Otros podríamos llegar y decir, a mí me gustaría ser como ese gran artista, o ese gran músico, o ese gran deportista, o esa gran persona. Pero lo que nos dice el Evangelio, nos enseña la Escritura, es que ahora, después de que hemos sido transformados por lo que Cristo ha hecho, deberíamos de estar buscando cada día maquillarnos con la forma y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No de una manera artificial, de ponernos una careta y aparentar lo que no somos, sino de tal manera transformar nuestro ser interior que podamos cada vez ser más como Él es en todo momento, imitarle en santidad, en el carácter suyo, manso y humilde, en todo aquello que nos dice que debería de llevar sobre sí cada uno de los creyentes. Pero además de esto, por último, pero no que se termine nuestra lista, ser uno con Cristo significa que en todo momento y en toda circunstancia vivamos para Él. Nuestra vida es para Él. Para poder hacer, en primer lugar, su voluntad. Lo que decíamos anteriormente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que ser uno con Cristo significa no solamente que le imitemos a Él o que le sintamos a Él y que sintamos las mismas cosas con Él, etcétera, etcétera, sino que mi vida, tu vida, sea para Él. Vívela para Él, en todo momento y en toda circunstancia. Vivirla significa que busquemos cuál es su voluntad. Es como el criado fiel, el siervo fiel, casi el esclavo, que somos cada uno de nosotros, del Señor Jesucristo, que corramos a sus pies cada día por medio de la oración y la lectura, y que le digamos a nuestro amado Señor que dio su vida por nosotros y que ahora se sienta en el trono de gloria y poder decirle,
¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo quieres que viva? ¿Es este sitio lo que a ti te agrada? ¿Son estas palabras que yo puedo pronunciar las correctas? Es decir, en todo momento donde nos encontremos, vida matrimonial, el trabajo, los paseos que podamos hacer a lo largo de nuestra vida en la calle, es vivir para Él, hacer su voluntad. Pero también nos dice la Escritura que la unión con Cristo implica que vivamos todo para su gloria. Tal es así que cuando comáis, bebáis, os vistáis, durmáis o vayáis a la piscina a bañaros, sea para la gloria del Señor. ¿Cómo cada uno vive esa gloria? Bueno, lo pensáis. ¿Cuál es vuestra relación? Si es lícita o ilícita. ¿Cómo es vuestro comportamiento en cierta área del trabajo? Pero todo lo que estéis haciendo, todo lo que estéis pensando, todo lo que estéis sintiendo, sea para su gloria y ensalzarlo a Él. ¿Queréis saber lo que es vivir para la gloria de otro? Bueno, pues después del culto me preguntáis si tengo alguna foto de mis nietas. Y os mostraré las 1500 fotografías que tengo con vídeos de mi nieta, porque es una pasión de abuelo. Ser cristiano significa eso. Si me preguntas algo, tendré que sacar mi repertorio de gratitud, de bendiciones, de fotografías espirituales que tengo de mi Señor Jesucristo. Y poder hablar con toda libertad de las grandes cosas que Él ha hecho y hace en mi vida. Unión con Cristo implica proclamarle. ¿Quieres oír una gran noticia? No es un chiste, no es una gracia, no es un entretenimiento, no es un deporte, no es una actividad gloriosa, no es el trabajo, no es mi oficio. Algo extraordinario queréis escuchar, queréis saber algo de lo más hermoso, la gran noticia que podamos comunicar. ¿Queréis saber la gran noticia? El Señor Jesucristo se hizo hombre para venir entre nosotros y morir por pecadores como yo. Esta es la gran noticia, proclamarle. Si queremos decir algo extraordinario, ¿tienes algo que decir? Por supuesto que tengo algo que decir, que Cristo murió por mis pecados. Esta es la gran noticia. Ser y estar unido a nuestro Señor Jesucristo significa una completa y total fidelidad. De tal forma que cuando tú has puesto tus ojos, tu corazón, tu vida, tu alma en el Señor Jesucristo, te debes a Él, vives por Él y para Él. Y no debes permitir que nada ni nadie rompa esa relación contigo. Vendrán los engañadores amantes de este mundo y te ofrecerán el trabajo y te ofrecerán entretenimientos y tu cuerpo pedirá ciertas satisfacciones y te sentirás más cómodo en los atractivos y la feria de banalidades de este mundo. Querrán engañarte, te querrán desviar, te querrán conquistar, pero te tienes que despertar cada mañana. Me debo a Él y quiero ser fiel a Él. No puede haber otro sino mi Señor Jesucristo. Debes de impedir a lo largo de tu vida que entre otro y que rompa esa unidad perfecta que se ha establecido por el Señor Jesucristo. Así que claro, hay muchas definiciones que podamos decir acerca de ser cristiano, pero déjame, Yadira, que te deje esta. Ser cristiano es que tu vida ahora, por siempre, está unida al Señor Jesucristo. Él es tu Salvador y Él es tu Señor. Repítelo a todo el mundo y que cada uno de nosotros que hemos pasado por la experiencia de la conversión y del bautismo podamos repetirlo a todos aquellos que quieran escucharlo. Amén.